Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más de nuestra sesión académica. Antes de comenzar, como ya saben, vamos a dar algunos avisos. Recordarles que cualquier pregunta que ustedes tengan respecto a la sesión la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestra ponente del día de hoy. El siguiente aviso es respecto a las invitaciones semanales. Si aún no las reciben y desearían hacerlo, lo pueden solicitar aquí al correo que aparece en pantalla. Y en la misma línea, recordarles que para poder recibir su constancia de asistencia es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción. Estas se las vamos a compartir por dos vías. La primera es con una liga por medio del chat. Esta se comparte ya cuando casi se finaliza la sesión y también, y ahora sí al finalizar, les compartimos también en pantalla el código QR. Cualquiera de las dos formas por las que accesen los va a llevar a la misma encuesta, entonces no tienen que llenarla dos veces ni preocuparse si por un lado o por el otro, cualquiera de las dos los va a llevar a la misma encuesta. ¿Ok? Por favor, revisar también. Muy importante que estén bien escritos sus datos, tanto su nombre como su correo, porque si obviamente si está mal escrito el correo, pues no les va a llegar la constancia. Y también muy importante que nos apoyen revisando que su bandeja de entrada tenga espacio, porque también nos pasa frecuentemente que se rebota el correo porque no hay espacio en su bandeja. Entonces, de igual forma, pues no les va a llegar la constancia si tienen su bandeja llena. Bueno, entonces, en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio. El día de hoy es nuestra última sesión de nuestro bloque de hematología pediátrica y bueno, para dar la bienvenida a nuestra ponente e introducción al tema, le doy la bienvenida también a nuestro coordinador del mes, al doctor Eduardo Mares. Muchas gracias, doctor, por ayudarnos a coordinar este bloque y también a la doctora Samantha Rodríguez por haber aceptado la invitación. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, por darse el tiempo para continuar con la educación médica continua. El día de hoy, para cerrar con broche de oro nuestro mes del bloque de hematología, en la sesión académica de pediatría de este mes, nos acompaña la doctora Samantha Rodríguez Miranda. Ella es médico cirujano partero, es egresada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después realizó la especialidad en pediatría en el programa multicéntrico de especialidades médicas de Secretaría de Salud y el TEC Salud. Y después realizó la subespecialidad de hematología pediátrica y trasplante de médula ósea en el Hospital Universitario nuevamente. Actualmente es profesora de cátedra del programa multicéntrico de la especialidad de la especialidad de pediatría del TEC Salud. Nos va a hablar sobre el tema de qué hacer cuando no responde un paciente, la anemia que no responde al hierro, en qué pensar, que es una parte muy importante como para completar todas las sesiones que hemos hablado. No solamente casarnos que la anemia es por deficiencia de hierro, es importante buscar otra causa en el caso de que tenga otros datos que no son compatibles o que no tenga una respuesta al tratamiento que estamos dando. Sin más que agregar, le damos la bienvenida a la doctora Samantha. Muchísimas gracias, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias al doctor Mares y a la doctora Grecia por la invitación. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Y pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema. Como ya lo dijimos, este tema viene a complementar sobre todo la primera sesión que nos dio el doctor Mares sobre anemia ferropénica. Pero, pues, ¿qué pasa cuando la anemia no responde a hierro? ¿En qué más debemos de pensar y sobre todo qué debemos de hacer nosotros como pediatras, ¿no? Como introducción, pues de origen griego, la palabra anemia significa sin sangre y se define como la reducción de la concentración de hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar para la edad, sexo y raza del paciente. Recordemos que esto es importante porque hay tablas de valores específicos por edad, sexo y raza. Aquí tenemos una de las más utilizadas. Sabemos que la hemoglobina en el recién nacido siempre va a ser más alta hasta presentar una anemia fisiológica por la transición de hemoglobina fetal a hemoglobina del adulto. Después se va a estabilizar por ahí de la edad escolar y en adolescentes y en la edad de la pubertad puede variar un poquito ya la
cifra entre hombres y mujeres, y esto por acción de la testosterona sobre la eritropoyetina y las pérdidas menstruales. En cuanto a la epidemiología, la anemia en sí constituye el trastorno hematológico más frecuente en la edad pediátrica. Y en la última encuesta de la OMS se calculó que la prevalencia mundial fue del 47% en niños de edad preescolar y aproximadamente el 25% en niños de edad escolar. Entonces, seguimos viendo que es un problema muy común. En preescolares realmente hubo una gran variación entre países, encabezada principalmente por América del Sur y África, porque sabemos que pues, son países donde los recursos socioeconómicos son limitados y eso afecta mucho pues, en cuanto a las anemias carenciales, ¿no? Qué tipo de alimentos se consumen y si son o no ricos en hierro. En cuanto a la fisiopatología, pues la anemia va a ser el resultado del desequilibrio entre la producción y la pérdida de los hematíes, y siempre que esto suceda, el cuerpo va a poner en marcha ciertos mecanismos de compensación. Estos mecanismos de compensación es importante entenderlos porque va a ser lo que nos dé finalmente los datos del síndrome anémico y los signos y síntomas que nosotros podemos observar en la exploración física. El principal de ellos va a ser la redistribución del flujo sanguíneo, lo cual va a garantizar la oxigenación de los órganos vitales como el cerebro y el miocardio, con la consiguiente vasoconstricción de zonas menos necesitadas como la piel y el riñón. Está también el estímulo de la eritropoyesis, que esto va a ser mediado por un aumento de la síntesis de la hormona eritropoyetina, cuyo principal desencadenante va a ser la hipoxia tisular. Y este mecanismo solamente va a ser efectivo si la médula ósea es capaz de responder con la producción de hematíes, es decir, si tenemos una médula ósea funcional y si están todos los sustratos presentes para poder producir más eritrocitos. Y ya como mecanismo final es el aumento de la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos. Esto es a través de un aumento de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato, que va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y va a favorecer la oxigenación de los tejidos. Entonces, el síndrome anémico, pues vamos a encontrar signos y síntomas más comunes. Esto ya lo vimos un poquito en la plática del primer bloque. Va a haber síntomas en piel, síntomas cardiovasculares y síntomas generales. En piel, usualmente lo más común es que podamos notar palidez de piel y mucosas, pero a veces esto va a ser evidente hasta que la cifra de hemoglobina desciende por debajo de 8 gramos por decilitro. Y puede ser difícil de apreciar según el fototipo de piel del paciente. En pacientes con piel muy clara no siempre es tan sencillo observarlo. En cuanto a los síntomas cardiovasculares o signos, puede haber palpitaciones, que normalmente esas las refiere el paciente, la taquicardia, que pues uno lo puede encontrar en la exploración física al tomar los signos vitales, soplo sistólico, disnea de esfuerzo y taquipnea. En general, todo esto va a obedecer a la puesta de mecanismos en marcha em, compensatorios por el descenso de la volemia y van a ser más evidentes cuanto mayor sea el grado de anemia y también dependiendo de la rapidez de la instauración. Y los síntomas generales, pues puede haber cefalea, irritabilidad, cambios de humor, astenia, anorexia y todo esto es debido a la hipoxia tisular. En cuanto a otros síntomas que pueden ser acompañantes, pero no necesariamente siempre estar presentes, porque estos van a ser ya más derivados de alguna causa o alguna etiología específica, son por ejemplo los síntomas de hemólisis como ictericia, coluria, dolor abdominal, espleno o hepatomegalia, litiasis biliar y alteraciones óseas que por ejemplo se producen en la eritropoyesis extramedular. Medulares o de origen central, esto es, si la médula está afectada, también puede haber asociado a ellos otras citopenias como la trombocitopenia, leucopenia o neutropenia, y esto puede producir sangrados o infecciones. Y en las anemias carenciales podemos ver trastornos específicos de la piel como pigmentaciones o hipopigmentaciones. Aparte de las mucosas, también puede haber fragilidad en el cabello o pérdida del cabello y alteraciones unguiales. Sin embargo, hay que también saber que más de la mitad de los pacientes con anemia pueden estar asintomáticos. Es por eso que la Asociación Americana de Pediatría recomienda hacer un cribado en los pacientes de 1 año, sobre todo que tienen factores de riesgo relacionados con anemia por deficiencia de hierro. Y otra cosa muy relevante es que si hay otras citopenias en la primera biometría hemática que tomemos sospechando de anemia o incluso leucocitosis,
es de vital importancia realizar un frotis de sangre periférica y derivar inmediatamente con hematología. Si no se trata de una anemia aislada o vemos que los leucocitos están muy elevados para la edad o elevados para la edad, pues es mejor derivar directamente con el hematólogo. En cuanto al diagnóstico, pues se va a hacer en dos partes, por así decirlo. Una va a ser la anamnesis, perdón, y la exploración física, con todos los datos que podamos encontrar, que ya mencionamos, y otra va a ser a través de los exámenes de laboratorio. Cuando ya tengamos una sospecha, idealmente hay que pedir de inicio biometría hemática completa, reticulocitos y frotis de sangre periférica. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante por qué. Es muy común que solamente se solicite la biometría hemática completa, pero a veces solamente con la biometría va a ser imposible o casi imposible hacer un diagnóstico. Entonces, para poder tener como esa clasificación de la anemia como tal y irnos guiando hacia una sospecha diagnóstica, lo ideal es tener también reticulocitos y de preferencia un frotis. Realmente para el frotis se necesita solamente una gotita de sangre, entonces no es algo que vaya a implicar sacar más muestra o muchísimo más gasto y sí nos va a dar bastante información desde el inicio. Vamos a ir hacia un caso clínico para ejemplificar precisamente el tema del que estamos hablando hoy, que es anemia que no responde a hierro. Esta es una femenina de 18 meses que acude a valoración con un médico general debido a que la madre refiere que sus abuelos la notaron más pálida. Esto es relevante porque a veces no es el principal cuidador el que nota estos síntomas porque como pueden ser de instauración bastante paulatina, incluso lo ven normal y hasta que otra persona que no es quien la está viendo todos los días o cuidando todos los días es cuando se dan cuenta que algo está sucediendo. Ya también al interrogatorio la madre comenta que durante los últimos días ha estado durmiendo más de lo normal, sus siestas son más prolongadas y nota que se cansa al jugar. Al interrogatorio dirigido, la mamá la refiere como pues una picky eater o comedora selectiva, pero que como aún toma seno materno a libre demanda, pues ella no se preocupa demasiado por esto y no insiste con el resto de los alimentos. El médico general a la exploración física detecta palidez de mucosas y soplo sistólico grado 2. El resto de los signos vitales, aparentemente, somatometría y exploración física, la reporta sin alteraciones. Entonces, ¿qué hace el médico de primer contacto? Pues solicita una biometría hemática completa, que es la que vemos aquí al lado, donde está con hemoglobina de 7,8, obviamente por debajo de 2 desviaciones estándar para su edad. Vemos que los eritrocitos están en 5.700, algo elevados, y tiene los volúmenes bajos, ¿no? Entonces, estamos aquí ante una anemia microcítica, hipocrómica y con un RW que pues está prácticamente o más bien dentro de rangos normales. No vemos alteraciones en la serie blanca y tampoco en las plaquetas. Entonces, la sospecha diagnóstica del médico de primer contacto es que se trata de una anemia ferropénica por los datos que él vio en la exploración física, porque es la anemia más común en la edad pediátrica y porque es una anemia microcítica e hipocrómica. Entonces, él inicia tratamiento con hierro oral, sabe que la dosis de hierro elemental recomendada es de 4 a 6 miligramos kilo día y la inicia precisamente a 4 miligramos kilo día en una toma diaria. Le da las indicaciones a la madre y la cita en 4 semanas para ver cómo está la biometría y ver la evolución de la paciente. Sin embargo, a las 4 semanas, la paciente regresa con la siguiente biometría hemática, que es este segundo cuadro que vemos aquí. Ahorita vamos a analizarlo. La madre refiere que no ha notado mejoría realmente de la sintomatología y que incluso hace una semana aproximadamente la paciente tuvo un episodio de infección de vías respiratorias superiores que cursó con algo de fiebre y después de eso la notó un poco más pálida. Vemos aquí lo relevante en esta biometría, pues fue lo que apunté. Observamos un descenso de la hemoglobina de casi 1 gramo. El volumen corpuscular medio bajó todavía un poco más, de 62 a 56. El resto de los parámetros prácticamente se mantuvieron. Vemos unos leucocitos ligeramente o levemente elevados, probablemente como pues respuesta a la infección de vías respiratorias que cursó la paciente y las plaquetas también con una trombocitosis leve. Igualmente, probablemente es de forma reactiva. Entonces aquí el médico general pues dice, ¿sabe qué? Ya le di el tratamiento con hierro,
no sé qué más pueda estar pasando y decide que es momento de que la valore el pediatra. Entonces, esta paciente llega con ustedes y aquí la pregunta es, ¿cuáles son las causas más comunes del fracaso al tratamiento con ferroterapia? Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos una paciente así, que llegó pues referida de otro médico o que incluso nosotros fuimos quienes dimos la prueba terapéutica con hierro, viendo que era una anemia microcítica hipocrómica y que por la historia clínica pareciera una anemia carencial, pero esto fracasó. Entonces, ¿qué debemos pensar inicialmente? Uno, que haya habido un mal apego al tratamiento. Siempre es como lo primero que hay que descartar. Dos, que haya sido una dosis inadecuada. Hay que volver a sacar nuestra calculadora y hacer el cálculo para saber si estamos dando o no la dosis correcta. Tres, que aparte de la anemia ferropénica haya una enfermedad sobreañadida. O cuatro, que simplemente sea un error diagnóstico desde el inicio. Entonces, en esta paciente que ya vimos, que llegó con nosotros, preguntamos, volvimos a interrogar y aparentemente el apego fue bueno. La madre dice que no se ha saltado ninguna dosis. Nos muestra incluso el frasco vacío, dice que la niña lo ha estado tolerando bien, que no lo vomita, que no lo escupe, entonces no parece ir por ahí. La dosis es la correcta. Volvimos a hacer el cálculo y resulta que sí estaba efectivamente a 4 miligramos por kilo por día. Entonces, pues nos quedan dos opciones, ¿no? Que haya una enfermedad sobreañadida o que haya sido un error diagnóstico. Entonces, ahí, ¿qué sigue? ¿En qué debemos de pensar? Bueno, primero que todo, mantener la calma y saber que hay varias cosas que podemos hacer como pediatras, ¿no? No entrar en pánico. Primero que nada, sospechar y saber que existen diagnósticos diferenciales, que como decía el doctor Mares al principio, no todo es anemia por deficiencia de hierro, aunque sí va a ser la más común. Existen hemoglobinopatías, existen defectos de la membrana del eritrocito, enzimopatías, hemólisis inmune, desórdenes sistémicos u otras causas genéticas más raras. Entonces, para sospechar diagnósticos diferenciales, pues primero hay que saber que existen, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de los más comunes. No vamos a ahondar en todos porque son bastantes. Como podemos ver aquí, esta es una tabla de una revisión del 2022 del Blot que habla solamente sobre anemia en niños. Y la puse porque me pareció bastante interesante ver cómo las sospechas diagnósticas pueden ir cambiando conforme a la edad, ¿no? En un recién nacido podemos pensar mayormente en una anomalía en el metabolismo, en una alfa-talasemia, que son talasemias más graves, una anemia de Black-Van Diamond, que son anemias genéticas o hereditarias, hemorragias o anemias hemolíticas aloinmunes. Pero ya en infantes, pues empiezan a aparecer las anemias por deficiencia de hierro, o puede haber, por ejemplo, ya manifestaciones de drepanocitosis por la disminución de la hemoglobina fetal y etcétera, ¿no? Así nos podemos ir yendo. Entonces, todos estos son diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente. Obviamente no siempre se va a tratar de esto, lo más común es que sea ferropenia, pero pues, ¿qué pasa si no responde al hierro, ¿no? Entonces, nosotros como pediatras, nuestra obligación va a ser regresarnos un poquito. Ya sabemos que el médico de primer contacto ya lo había hecho, pero tenemos que hacer una anamnesis un poquito más completa. Y además de prestar atención especial a la edad, el género y la raza y la procedencia geográfica del paciente, todo eso es importante y más adelante vamos a ver por qué. Hay que ver también en cuanto a los síntomas, el inicio, la velocidad de instauración, la tolerancia a ellos. En esta niña, por ejemplo, parece que estaba bastante compensada, la historia de sangrados o si hay síntomas sugestivos también de hemólisis. En cuanto a los antecedentes neonatales, pues la edad gestacional, el grupo sanguíneo, historia de hospitalización por ictericia o anemia y resultados de tamiz metabólico, que también va a ser muy relevante. En cuanto a los antecedentes patológicos, si hay episodios previos de anemia, hemorragias, enfermedades como concomitantes como infecciones o inflamatorias y problemas malabsortivos que ya estén diagnosticados, como la enfermedad celíaca, CUSI o Crohn. En cuanto a la dieta, hay que orientarnos específicamente para considerar posibles déficits nutricionales. También es importante documentar la cantidad y el tipo de lactancia y tener en cuenta que la ingesta de determinados alimentos, como por ejemplo las habas, puede desencadenar crisis hemolíticas en pacientes que tengan deficiencia de glucosa.
glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, pues sabemos que la existencia de historia familiar de anemia, ictericia, litiasis biliar, esplenomegalia o necesidad de colecistectomía o esplenectomía en algunos otros familiares nos puede orientar hacia el diagnóstico de anemias hemolíticas hereditarias. Y la exposición a fármacos, bueno, sabemos que hay ciertos medicamentos que pueden causar anemia o hemólisis, como antibióticos, inflamatorios o anticomiciales. También hay productos que pueden, como las hierbas, los productos homeopáticos, oxidantes o el plomo, pues generar un tipo de intoxicación y provocar anemia. Hay signos específicos asociados a diagnósticos específicos. Esto lo vamos a ver en la exploración física detallada. Obviamente no es algo que tengamos que sabernos de memoria, pero si algo no nos cuadra, si vemos ciertas fases características, ciertas dismorfias o algunas alteraciones, por ejemplo, en la anemia de Fanconi, que fue la que señalé aquí, en la piel suele haber hiperpigmentación, puede haber problemas oculares y suelen tener problemas también en la eminencia tenar o problemas óseos, ¿no? Entonces, es importante siempre que veamos algo, además de la anemia en la exploración física, pues tener en cuenta que se puede tratar de algún diagnóstico más específico. Entonces, ¿cuál va a ser como nuestra guía o lo que yo considero que es una forma más fácil de tratar de llegar al diagnóstico cuando ya vimos que no es una anemia por deficiencia de hierro? Por eso les decía desde el inicio, lo ideal es pedir no solamente la biometría, sino reticulocitos y el frotis. Porque la anemia la podemos clasificar fácilmente de tres formas: por el volumen corpuscular, y de ahí, dependiendo de si los reticulocitos están disminuidos, normales o aumentados, pues ya vamos a tener una sospecha diagnóstica más específica. Entonces, este es uno de las pues gráficas o de las, sí, de las formas más fáciles para clasificar la anemia, pero más adelante vamos a ver que los volúmenes no siempre van a ser como un indicador, entonces hay que tener en cuenta varias cosas además de eso. En las anemias hipocrómicas, que son como las que más nos pueden confundir con una deficiencia de hierro, son principalmente cuatro diagnósticos diferenciales. La anemia por deficiencia de hierro, que va a ser la más común; talasemias, anemias sideroblásticas, que son muy raras en niños, pero puede llegar a haber; y las anemias por enfermedades crónicas, que si bien pueden llegar a tener unos volúmenes normales y ser normocíticas, normocrómicas, a veces pueden ser hipocrómicas y microcíticas si se acompañan o se superponen con una deficiencia de hierro, que es bastante común. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar estas cuatro? Pues idealmente pidiendo una cinemática o un perfil de hierro, ¿no? Y de aquí lo más fácil para poder hacer el diagnóstico diferencial va a ser guiarnos por la ferritina y la capacidad total de fijación de hierro. En una anemia por deficiencia de hierro, el resto de los parámetros pueden variar bastante, como vemos, y no nos vamos a aprender de memoria esta tabla, igual la podemos tener como referencia, pero para una lectura rápido del perfil de hierro vamos a ver que en una anemia ferropénica la ferritina siempre va a estar baja y la capacidad de total de fijación de hierro siempre va a estar alta. Entonces, esa va a ser como la principal diferencia. Hay algo más que se llama índice de Metzer, tal vez no es tan popular o conocido entre pediatras, pero es una forma en la que los hematólogos usamos para diferenciar rápidamente, solamente teniendo una biometría, como en el caso que pusimos de ejemplo, sin haber pedido nada más, si una anemia puede ser ferrópriva o si se trata de una talasemia. Entonces, este índice se calcula como el volumen corpuscular medio entre el recuento de glóbulos rojos totales. Entonces, aquí tenemos en esta segunda biometría que se le tomó de control a la niña un volumen corpuscular medio de 56 y unos eritrocitos de 5.500. Si hacemos el cálculo, si quieren lo pueden hacer ustedes también, pues observamos que nos sale en 10.1 el índice de Metzer. Y aquí nos dice que un índice de Metzer menor a 13 sugiere un rasgo de beta-talasemia y un índice de Metzer mayor a 13 sugiere una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, de entrada, ya estamos pensando que esto pudiera no ser una anemia por deficiencia de hierro. Además de todo, hay algo importante que el médico, pues, de primer contacto no notó aquí.
Una anemia ferrópriva usualmente tiene que tener el RW aumentado. Esto es casi por ley, ¿no? Y el RW de esta paciente pues se encontraba normal. Entonces, como ya dijimos, tenemos que ver las sospechas principales de los diagnósticos diferenciales. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre talasemia. La talasemia es un grupo de trastornos sanguíneos hereditarios que afecta la producción de la hemoglobina. Y los dos grupos principales de talasemia, dependiendo de la globina que afecten, es alfa o beta. La deficiencia en esta cadena puede producir glóbulos rojos anormales con una concentración reducida de hemoglobina, por eso la hipocromía, y precipitación del exceso de globina, lo cual va a provocar hemólisis en la médula ósea. Al igual que el rasgo de células falciformes o drepanocitosis, como lo vamos a ver más adelante, la talasemia confiere resistencia a formas graves de malaria y es por eso que comparte una prevalencia geográfica similar a esta, que se denomina el cinturón talasémico, que es el sur de Europa, la cuenca del Mediterráneo, Medio Oriente, sudeste asiático, oeste de América y el norte de África. Sin embargo, sabemos que debido a la migración y otras situaciones, pues realmente esto puede afectar a pacientes de todo el mundo y alrededor del 5% de la población mundial va a aportar al menos un gen de globina alterado, aunque no presente como tal la talasemia, pues puede presentar la afectación del gen. Una anemia talasémica se va a ver así en el frotis de sangre periférica, marcada hipocromía, microcitosis y algunos glóbulos rojos nucleados como este que se ve por aquí. En cuanto al diagnóstico definitivo, va a ser a través de una electroforesis de hemoglobina o cromatografía. También se pueden hacer estudios genéticos, pero son más costosos. Y como ya dijimos, la cinemática de hierro nos puede ayudar mucho a diferenciar si es esto o una anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, si queremos saber 100% y estar seguros del diagnóstico, qué tipo de talasemia es obligadamente hacer una electroforesis de hemoglobina, que obviamente eso pues ya le va a tocar al hematólogo hacerlo, ¿no? La gravedad del cuadro clínico va a ser muy variable dependiendo del fenotipo que presente el paciente. Hay pacientes que están prácticamente asintomáticos, los cuales llamamos que tienen un rasgo talasémico, hasta pacientes que tienen dependencia transfusional importante, lo que a menudo provoca sobrecarga de hierro. Entonces, de acuerdo a la expresión génica y el cuadro clínico, va a ser el manejo desde medidas de soporte y seguimiento rutinario con biometría hasta transfusiones crónicas, el uso de algunos medicamentos y el trasplante de células madre o terapias génicas en los casos más severos. La anemia sideroblástica, que es otra anemia microcítica hipocrómica, pues va a ser una anemia congénita que va a ser muy rara y son trastornos de disfunción mitocondrial. Se clasifican en dos formas, la sindromática y la no sindromática. En la sindromática, como su nombre lo indica, se va a acompañar de otras alteraciones como inmunodeficiencia, retraso del desarrollo y acidosis láctica. Y la no sindromática prácticamente solamente va a tener la anemia aislada. Los síntomas pues van a ser anemias que pueden llegar a ser graves y requerir transfusiones. Los hallazgos de laboratorio incluyen, además de lo que ya mencioné, el RW aumentado, un frotis de sangre periférica con microcitosis, hipocromía marcada, como vemos son eritrocitos muy pálidos, pero también tienen anisocitosis, es decir, tamaños diferentes. Todos los eritrocitos que vemos aquí tienen tamaños muy distintos y poiquilocitosis, que son eritrocitos de formas también muy distintas. Algunas veces se pueden presentar células en diana y siderocitos ocasionales, como el que vemos aquí en esta parte de la esquina superior derecha. Es un siderocito, es un eritrocito que en su membrana tiene un puntillo basófilo. Esto es más común encontrarlo en el aspirado de médula ósea, en el cual pues vamos a ver abundantes sideroblastos en anillo. Y el tratamiento va a depender si la forma es sindromática o no sindromática. En la forma sindromática nos vamos a centrar más en todo, pues lo que no sea la anemia, en la inmunodeficiencia, el retraso de desarrollo, las alteraciones que pueda tener el paciente. Y en la sindromática, pues solamente en el tratamiento de la anemia y evitar la sobrecarga de hierro. En cuanto a la drepanocitosis, aquí empezamos con algunas enfermedades que no necesariamente van a tener una anemia microcítica e hipocrómica, pero que también pueden ser diagnósticos diferenciales. Este es una hemoglobinopatía y es el desorden sanguíneo hereditario más común a nivel mundial.
La enfermedad de células falciformes, como también se le llama, engloba múltiples hemoglobinopatías. No es una sola, en realidad son bastantes enfermedades, pero la característica es que la presencia de hemoglobina S en los glóbulos rojos va a conferir un conjunto único de síntomas que se relacionan con hemólisis crónica, vasoclusión recurrente y daño a órganos. Va a ocurrir mayormente en individuos cuyos antepasados provienen de la región que ya mencionamos, que es muy parecida a la talasemia, y el diagnóstico va a ser a través de la electroforesis de hemoglobina, viendo que existe la hemoglobina S, el estudio genético, o incluso ya en muchos tamices neonatales ampliados aparecen los rasgos drepanocíticos o la drepanocitosis. Entonces, esto también va a ser relevante. Si en un tamiz metabólico ampliado el pediatra nota que se reporta como positivo rasgo drepanocítico o hemoglobina S, es necesario derivar con el hematólogo. Como ya dijimos, el cuadro clínico pues va a tener dos partes, la parte de la hemólisis y la vasoclusión. En la hemólisis vamos a presentar anemia, cálculos biliares, hasta hipertensión pulmonar, y en la vasoclusión pues dolor agudo en los episodios de vasoclusivos. Puede haber asplenia, puede haber eventos cerebrovasculares que ir desde isquémicos transitorios hasta hemorrágicos, pero que a largo plazo sí pueden afectar la función cognitiva del paciente, y el síndrome torácico agudo, que puede llegar a ser mortal hasta en el 25% de los pacientes con esta enfermedad. Entonces, el manejo va a ser la prevención y el tratamiento de infecciones, manejar el dolor en los episodios agudos de vasoclusión, cuidados y medidas de soporte, transfusiones sanguíneas según se ameriten, y medicamentos como la hidroxiurea que pueden ayudar a elevar la hemoglobina fetal y disminuir, por lo tanto, los episodios de hemólisis y la sintomatología. Y en los pacientes con drepanocitosis más severa, que requieren transfusiones constantes o están dependientes de transfusiones, pues también se puede requerir el trasplante de médula ósea o la terapia génica, que desafortunadamente pues aún no se encuentra disponible en nuestro país, pero está avanzando, ¿no? En cuanto a los defectos de la membrana del eritrocito, tenemos defectos estructurales, como la esferocitosis, que es lo que yo creo que más todos conocemos, eliptocitosis hereditaria, piropoiquilocitosis, y defectos funcionales como la estomatocistosis hereditaria. Lo que hay que saber de estos es que todos van a producir un cuadro de hemólisis crónica, normalmente compensada, pero que en algunos momentos se puede llegar a agudizar. Sabemos que la membrana del glóbulo rojo permite que sea una estructura dinámica y rápidamente deformable, y esto va a desempeñar una función clave en transportar oxígeno por todo el cuerpo. Pero cualquier defecto en los componentes de la membrana, como son todos los que ya mencionamos, pueden provocar una disminución de su integridad mecánica y va a causar la fragmentación celular. Por lo tanto, pues lo que dijimos, ¿no? Van a estar hemolizando continuamente. Entonces, de aquí solamente vamos a hablar un poquito de la esferocitosis, que es el más común. Esto va a afectar, pues es bastante común entre la población noreuropea, pero también lo vemos muy frecuentemente en nuestra población. Entre uno de cada 2.000 y 5.000 personas se va a observar en todas las poblaciones étnicas también. Hay que tener muy en cuenta que el 75% de los casos de esferocitosis se heredan de forma autosómica dominante, es decir, va a ser bastante frecuente que tengamos el antecedente directo, pero el otro 25% se produce de forma autosómica recesiva e incluso se han descrito mutaciones de novo. Entonces, el hecho de no tener un familiar o historia familiar de esferocitosis no excluye el diagnóstico, y es importante también saber esto. El diagnóstico de esta enfermedad se va a hacer con un frotis de sangre periférica, observando precisamente estas formas de los eritrocitos circulares sin la palidez central, que son precisamente lo que llamamos esferocitos, y a través de una fragilidad osmótica que va a confirmar que estos eritrocitos son mucho más deformables que los eritrocitos de forma bicóncava. El cuadro clínico va a ser amplio dependiendo de la afección. Puede haber desde hidropesía fetal intrauterina, o sea, casos muy severos, hasta una ictericia episódica leve o un estado de portador asintomático. La mayoría de las personas afectadas van a presentar una anemia hemolítica de leve a moderada, pero siempre va a estar compensada. Entonces, el manejo casi siempre va a ser la suplementación con ácido fólico, que va a ayudar a tener este sustrato a los eritrocitos para que se sigan produciendo. Monitoreo y vigilancia de crisis hemolíticas, sobre todo cuando los pacientes presenten algún factor estresante como infecciones.
Biometrías de control, dependiendo del grado de esferocitosis, ya el hematólogo decidirá qué tan seguido tiene que realizarse los controles de biometría del paciente, transfusiones sanguíneas cuando se amerite y en pacientes con esferocitosis hereditaria severa, sí se recomienda la esplenectomía, sobre todo después de los 5 años, que es cuando se ha visto que pues ayuda a mejorar la frecuencia y los episodios de hemólisis. En cuanto a las deficiencias enzimáticas, tenemos estas cuatro: deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, piruvato quinasa, glucosa 6-fosfato isomerasa y pirimidina 5-nucleotidasa. Normalmente, pues la que más conocemos todos es esta, que es la que sale incluso en el también metabólico normal. Hay que saber que los glóbulos rojos pues dependen 100% del metabolismo de la glucosa para obtener energía, ya que no contienen organelos. Entonces, la disminución de la actividad enzimática de las vías de la pentosa fosfato o de la vía glicolítica va a producir esta hemólisis. Estos trastornos suelen heredarse de forma autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. Es decir, muchas veces los pacientes, por ejemplo, con glucosa 6-fosfato, las mujeres están asintomáticas. El cuadro clínico va a ser el de una anemia hemolítica con reticulocitosis y CUMS directo negativo. Esto es importante para todas las anemias hemolíticas hereditarias que mencionamos. El CUMS directo siempre va a estar negativo. Sin embargo, como son enfermedades más raras, siempre hay que excluir otras causas de hemólisis como hemoglobinopatías, las que mencionamos, y evaluar también detalladamente el frotis de sangre periférica, que eso pues ya le va a corresponder también al hematólogo para descartar que exista una esferocitosis o una eliptocitosis. Normalmente el manejo aquí va a ser de soporte, únicamente tratando de evitar crisis hemolíticas, por ejemplo, en pacientes con deficiencia de G6PD, pues evitar ciertos antibióticos y ciertos alimentos como las habas. En cuanto a las deficiencias nutricionales, ya sabemos que la más común es el hierro, pero también existe la deficiencia de ácido fólico y la vitamina B12, que son también de las más conocidas. Sin embargo, quise poner este cuadro para que veamos cómo hay otras deficiencias vitamínicas que también pueden alterar las funciones por las cuales se desarrolla la eritropoyesis, como la deficiencia de vitamina B6, E, C, riboflavina, perdón, y vitamina A. La hemólisis inmune es un tema muy extenso, entonces solamente aquí voy a hablar un poquito de que esta puede producirse de forma tanto intravascular como extravascular, e independientemente de su localización, realmente las características clínicas y los hallazgos de laboratorio se van a superponer. El cuadro clínico va a ser el de una anemia hemolítica, como ya lo hemos mencionado, los hallazgos de laboratorio, además de la anemia y reticulocitosis. Vamos a ver bilirrubina indirecta y deshidrogenasa láctica elevada. Pero aquí la diferencia diagnóstica va a ser que como es una anemia inmune, aquí la prueba de CUMS directo sí va a estar positiva. Entonces, la hemólisis inmune puede ser primaria o secundaria, como les comento, es un tema súper extenso y algo complejo, pero lo importante, lo que tenemos que saber nosotros como pediatras es que en la primaria, pues es que corresponde al 30-40% de los casos, no va a haber una causa o un desencadenante aparente. A veces puede haber una infección ahí leve 1 o 2 semanas antes, pero en la secundaria sí vamos a tener una causa ahí desencadenante, sobre todo infecciones como CMV, Epstein-Barr, Mycoplasma, neumococo o parvovirus. También las enfermedades malignas o neoplasias pueden causar hemólisis, enfermedades autoinmunes como el lupus u otras asociadas a fármacos. El tratamiento, antes que nada, estos pacientes es raro que lleguen a la consulta, usualmente van a llegar a urgencias porque son pacientes con una instauración rápida del síndrome anémico. Entonces, primero que nada hay que definir si se merita una transfusión urgente. Y después, pues vamos a ver la etiología, ¿no? Si es una primaria, se debe tratar la enfermedad de base. Y, perdón, si es una secundaria, se debe tratar la enfermedad de base. Y si es una primaria, pues se pueden usar esteroides sistémicos, incluso gamma globulina, o a veces puede ser necesario el recambio plasmático terapéutico. En cuanto a los síndromes genéticos, solo por mencionar algunos de los más comunes, porque también son bastante raros, están la anemia de Fanconi, la aplasia pura de serie roja, que se le llama también Blackfan Diamond o Diamond Blackfan,
anemia diseritropoyética congénita, disqueratosis congénita y síndrome de Shwachman-Diamond. De esto, ¿qué tenemos que saber nosotros como pediatras? Obviamente no es una enfermedad que vayamos a tratar, pero sí tenemos que reconocer que son enfermedades muy raras, pero existen. Que la mayoría de estas suelen acompañarse no nada más de citopenias o anemias, sino también de rasgos sindromáticos o algunas alteraciones fenotípicas específicas. Pueden cursar también con otras citopenias, no necesariamente solamente anemia, y trastornos del sistema inmune. Ante la sospecha diagnóstica de cualquiera de estas, deben ser referidas de inmediato con hematología, ya que el retraso en el diagnóstico puede ser crucial para su pronóstico. Frecuentemente, todas estas enfermedades ameritan pruebas especiales para su diagnóstico definitivo, desde el aspirado de médula ósea hasta estudios genéticos confirmatorios. Por eso les digo que no es algo que realmente pues vayan a tratar como pediatras, pero sí hay que sospecharlo y referirlo a tiempo. Usualmente van a requerir tratamientos especializados o incluso el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Estas anemias no siempre van a ser normocíticas, algunas pueden ser macrocíticas, pero incluso si se superponen con deficiencia de hierro, pueden llegar a ser microcíticas. Por eso es que también es importante verlo dentro de este tema. Y en cuanto a los desórdenes sistémicos, tenemos desde infecciones transitorias hasta anemia plásica, displasia medular, enfermedades neoplásicas, no solamente hematológicas, también enfermedades reumatológicas autoinmunes, renales o gastrointestinales. De esto, pues, ¿qué tenemos que saber? Obviamente, al ser desórdenes sistémicos, van a cursar con una sintomatología mucho más florida, como fiebre, malestar general, pérdida de peso y alteraciones en otros paraclínicos, además de la biometría hemática. Aunque sí suelen ser anemias normocíticas y normocrómicas, cuando se acompañan de ferropenia, los volúmenes en la biometría, como ya mencioné, no necesariamente van a ser un buen indicador para el diagnóstico diferencial. Suelen acompañarse de otras citopenias o evolucionar a otras citopenias a corto plazo, como por ejemplo en el caso de la anemia plásica, la displasia medular y la leucemia. Al principio podemos tener solamente anemia, pero rápidamente se van a instaurar más citopenias. Y ante la sospecha diagnóstica de cualquiera de estas enfermedades sistémicas, se debe referir de inmediato al especialista indicado, ya que, al igual que como mencionamos anteriormente, el retraso en el diagnóstico pues, puede ser crucial para el pronóstico del paciente. Frecuentemente este tipo de desórdenes ameritan un abordaje multidisciplinario y el tratamiento suele ser complejo. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico inicial, am, ahí va ahora la pregunta para ustedes. Ya que tenemos a esta pacientita y ya con todo lo que revisamos del tema, ¿qué pruebas complementarias realizarías para completar, perdón, el abordaje diagnóstico en esta paciente? A, reticulocitos y frotis de sangre periférica. Recordemos que solamente tenemos esta segunda biometría donde bajó más la hemoglobina, bajó más el volumen corpuscular y tenemos un índice de Metzner de 10.1. Entonces, solamente retis y frotis, pedimos retis, frotis y cinemática de hierro o pedimos de una vez retis, frotis, perfil bioquímico y cinemática de hierro, de acuerdo a lo que estamos sospechando, obviamente. No sé si quieran poner ahí en el chat algunas de las respuestas. Vamos a esperar un poquito a que contesten. Por Ok, ahí alguien ya hay puso C. gente, la mayoría, bueno, está muy diverso. La mayoría dice el inciso B, pero también hay algunos que dicen el inciso A, otros el inciso C. Está repartido entre el inciso C y la B, Ok. en su mayoría. Bueno, en este caso, realmente lo ideal sería pedir todo, completo. Reticulocitos, frotis, perfil bioquímico y cinemática de hierro. ¿Por qué? Porque no es una paciente de primera vez, no es una paciente que nos llegó con sospecha o síndrome anémico. Es una paciente a la que ya se le dio tratamiento con hierro y no mejoró, entonces nuestras sospechas diagnósticas van dirigidas hacia otras causas y por tanto nuestro abordaje debe ser más amplio, ¿no? Entonces, aparte del frotis y los retis, que es correcto solicitarlo, tenemos que pedir un perfil bioquímico para ver si hay datos de hemólisis.
y una cinemática de hierro, precisamente por los diagnósticos diferenciales que tenemos en mente. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Y bueno, la segunda pregunta sobre el mismo caso, con base en los resultados obtenidos, ¿cuál es ahora su sospecha diagnóstica? Esta es la biometría, es la misma que ya tenemos, no le pedimos una nueva. Tenemos este perfil de hierro, en donde encontramos una ferritina elevada. Esto es relevante, hierro sérico elevado. Recordemos que también estuvimos dando hierro por un mes. Una capacidad de fijación de hierro disminuida, saturación de transferrina alta y la transferrina ligeramente baja. En cuanto al perfil bioquímico, lo que destaca, bueno, y que aparentemente después de eso hizo un poquito más de sintomatología, ¿no? Presentó más palidez. En el frotis podemos observar esta hipocromía, microcitosis marcada y glóbulos rojos nucleados. Entonces, teniendo en cuenta todas estas alteraciones y esta cinemática de hierro, ¿cuál es ahora tu sospecha diagnóstica? A, una anemia por enfermedad crónica. B, esferocitosis hereditaria. C, beta-talasemia o D, drepanocitosis. La mayoría dice B y algunos dicen C. También está medio repartido entre B y C. Ok, bueno, pues la respuesta correcta es B, una beta-talasemia. ¿Por qué? Si bien en la esferocitosis hereditaria también puede haber algo de hemólisis, vemos claramente en el perfil de hierro que hay una sobrecarga de hierro, una ferritina elevada, el hierro sérico alto, que esto es muy característico de las talasemias, y en el frotis de sangre periférica no observamos esferocitos, ¿ok? Entonces, estamos, y recordemos también que tenemos un índice de Metzner que nos hace sospechar de talasemia porque obtuvimos 10,1 y menor a 13, pues ese es uno de los diagnósticos diferenciales. Entonces, esta es la sospecha diagnóstica de esta pacientita de 18 meses que por ende pues no respondió a la administración de hierro. Y de hecho es algo bastante frecuente que se les administre hierro a pacientes con talasemia, que incluso pues en lugar de hacerles o darles un beneficio, pues es más daño, ¿no? Porque son pacientes que suelen ya cursar per se con una sobrecarga de hierro. Entonces, en base ya al diagnóstico, ¿cuál sería la prueba indicada para confirmar esta sospecha? Obviamente esta prueba no la van a pedir ustedes, ya con la sospecha de la beta-talasemia van a enviarlos al hematólogo, pero sí lo platicamos en la sesión. A, un aspirado de médula ósea. B, estudio de fragilidad osmótica. C, electroforesis de hemoglobina. O D, una determinación de actividad enzimática. La mayoría dice el inciso C, electroforesis. Ok, así es. Bueno, la electroforesis de hemoglobina, como ya dijimos, es estudio de elección tanto para diagnosticar drepanocitosis o anemia de células falciformes como talasemias. Obviamente esto ya no les va a tocar a ustedes evaluarlo ni interpretarlo, pero más o menos aquí sí es como se ve una electroforesis de hemoglobina. Vemos que la hemoglobina A normal, que es la hemoglobina normal, puede llegar a estar en grados variables dependiendo si es una beta-talasemia menor, intermedia o mayor. En este caso, este corresponde a una beta-talasemia menor, es una imagen que encontré de ejemplo, y la hemoglobina A2 se encuentra en 5,6, pero vemos que lo normal es que esté hasta 3,2, entonces está algo elevada. Y pues ya por último, algunos de los mensajes que creo que son importantes y puntos claves de esta charla. Primeramente que nada, saber que la anemia en sí no es un diagnóstico como tal, sino la manifestación de una enfermedad subyacente. Creo que es bastante frecuente que nos quedemos con la idea
desde que estamos estudiando en pregrado que anemia igual a ferropenia o que la anemia es un diagnóstico, pero no, la anemia simplemente es una manifestación de que algo más está pasando. Entonces hay que encontrar cuál es la causa y tratar esa causa. Como segundo mensaje, aunque como ya dijimos, la anemia por deficiencia de hierro es la principal causa de anemia en niños, siempre debemos de tener en cuenta que existen otros diagnósticos diferenciales y solicitar el abordaje completo, sobre todo si ha fallado el tratamiento. Es por eso que la respuesta correcta a la pregunta que hicimos era pedir también el perfil bioquímico, además de la cinemática de hierro, porque ya tuvimos 3 a 4 semanas de tratamiento, no funcionó. Entonces hay que irnos hacia las siguientes pruebas, ¿ok? Sobre todo si, como lo dije, ya falló el tratamiento, no esperar más. Una anemia por deficiencia de hierro que no responde en 3 a 4 semanas, que no mejora un poco la hemoglobina, que no suben los volúmenes y los reticulocitos, que siempre es ideal pedir BH y reticulocitos para ver si está funcionando. Pues eso definitivamente hay que hacernos replantear nuestro diagnóstico. Y en caso de que se presente alguna otra citopenia, como ya lo habíamos dicho, o que haya leucocitosis desde la primera biometría que veamos o una alteración en el frotis, se debe derivar inmediato a hematología porque pues eso es una red flag. Cuando la anemia se acompaña de otros datos inusuales en la exploración física, en la historia clínica o antecedentes heredofamiliares, debemos sospechar otras causas de anemia como enfermedades sistémicas o genéticas y referir de forma oportuna. Y pues eso es todo. Esas son algunas de las referencias que utilicé para la presentación. Obviamente hay muchísima bibliografía sobre anemia en niños, hay también bastante bibliografía actualizada, pero este artículo que no sé si guste, por favor, la doctora Grecia, compartir el link por el chat, me pareció bastante práctico para pediatras. O sea, creo que es un artículo en el que podemos darle un repaso a esto. Vienen algunos algoritmos como este, que es en español, y están bastante, pues sí, o sea, bastante bien, bastante ilustrativos de cómo guiarnos cuando estamos viendo solamente una anemia o si estamos viendo una anemia más otra citopenia. Entonces, creo que es muy bueno que lo pudieran tener por ahí. Está de forma libre, lo pueden descargar. Y pues tener incluso como un acordeón, ¿no? Porque son a veces cosas que sí llegan a la consulta, pero no tan frecuentemente, entonces de repente se nos puede olvidar un poquito y tenerlo ahí como referencia sería bastante bueno. Pues y de paso un repaso sobre el tema. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su tiempo, por la invitación. Cualquier cosa les dejo mi correo, me pueden escribir por ahí si necesitan más bibliografía sobre el tema o alguna duda, pregunta que tengan. Y pues también mis redes sociales. No sé si haya alguna pregunta. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Samantha. La verdad es una plática muy completa. Como se fijan, por eso les mencionamos muchas veces, no todas las anemias son por deficiencia de hierro. Es todo un abordaje que puede ser de de muchos niveles o complejidad. Tenemos algunas preguntas, pero yo quiero también dar dos comentarios rápidos. Uno, por cuestiones de algunos padecimientos están entrando algunos en tamiz. Es importante también considerar o saber que el tamiz no es una prueba diagnóstica. Entonces, hay unas muy precisas y es muy seguro que lo pueda tener, pero es necesario hacer el complemento del estudio. No podemos dar ese diagnóstico solamente con el tamiz. Entonces, es algo que muy probablemente vamos a empezar a ver un poco más porque ya hay tamices más amplios y que están entrando en más hospitales. Y el segundo, un poquito sobre las fallas medulares hereditarias. Es muy importante eso en pacientes recién nacidos, especialmente con Black and Diamond. El punto es de que si es un bebé que nace con anemia muy intensa y que está requiriendo transfusiones constantes, eso no es normal. Puede ser por sepsis, sí, pero si el niño se ve estable, no es un diagnóstico, hay que estudiar un poquito más, porque estos pacientes, transfundirlos les afecta porque el manejo muy probablemente hacer un trasplante.
y puede generarles rechazo del donador. Y la sobrecarga de hierro que también en ese caso podríamos tener. De las preguntas que comentan, doctora, es, ¿qué laboratorios conforman un perfil de hierro básico? El perfil de hierro básico, creo que sí lo puse aquí en una de las presentaciones. Está ferritina, hierro sérico, que eso casi siempre viene también en el perfil bioquímico, la capacidad total de fijación de hierro y la saturación de transferrina. El RW y el depósito de hierro medular, pues el RW va a estar en la biometría hemática. Entonces, básicamente con estos cuatro tenemos. En casi todos los laboratorios, si ponemos cinemática de hierro o perfil de hierro, nos van a dar esos valores, los básicos, pero igual si queremos ser específicos, pues poner esos cuatro. Mencionan también, hay una pregunta muy interesante. Ujú. ¿Las transfusiones retardan el diagnóstico de algunas de estas patologías? ¿Tenemos que esperar a pedir algún estudio? Depende de la patología. O sea, por ejemplo, en las talasemias, en las drepanocitosis, no podemos solicitar la electroforesis de hemoglobina hasta que ya hayan pasado 3 meses de la transfusión, porque pues es la vida media del eritrocito, ¿no? Entonces sí puede llegar a ser que la transfusión retrase el diagnóstico en bastantes de estas patologías, pero realmente ahí siempre tenemos que valorar la estabilidad clínica del paciente. Si el paciente amerita la transfusión, se tiene que hacer, o sea, no hay manera de esperarnos. Entonces, porque no siempre vamos a tener a la mano, no en todos los hospitales ni en todos los laboratorios se tiene a la mano estas pruebas. Entonces, a veces solamente se procesan una vez por semana, a veces se tardan semanas. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Si el paciente amerita la transfusión, si está hemodinámicamente inestable, si tiene un síndrome anémico descompensado, se tiene que hacer la transfusión sanguínea y ya después podremos intentar hacer las pruebas diagnósticas. Y ante la duda de un paciente que es, por ejemplo, sea recurrente, pues podemos tomar en reserva un tubo morado y un tubo rojo y creo que la gran mayoría de los estudios se pueden realizar con eso. Sí, En el caso de que ya fuera algo recurrente y no queremos esperarnos más, eso puede ser una opción. así es. Siempre, o sea, ahí tener contacto con el laboratorio. Obviamente esto pues también le va a tocar mucho en parte al hematólogo, ¿verdad? De saber cuánto tiempo se puede guardar la muestra, cuándo se puede enviar y todo eso, pero como dice el doctor, idealmente tratar de guardar esos tubitos para ver si se pueden analizar. Bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias, doctora Samantha, por su presentación. La doctora Grecia rápida el micrófono para dar unos mensajes para cerrar. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.